En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX Cambalache. La segunda mitad del siglo XX acelera el ritmo de eventos y transformaciones. La política mundial es como un tablero de ajedrez con jugadores que amenazan con dejar el partido. Las guerras son cada vez más resistidas. Los movimientos estudiantiles e intelectuales se manifiestan en contra y exigen cambios. Hoy aprovecha la oportunidad para dar al pueblo de Cuba. Pero también es un periodo de nuevos paradigmas, de grandes avances científicos, de aperturas y transformaciones profundas. Una época de explosiones artísticas y de conquistas de derechos. Vamos a seguir explorando este siglo XX para entender el momento en el que vivimos. Hoy, siglo XX, conflictos y cambios, ¿hacia dónde vamos? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Magalí, y buen día a todos y todas las que me conocen. Bueno, a todos y todas que están mirando. Muy bien, ¿y qué te tiene ahí con esa libretita tan absorbido? Estoy chequeando si tengo todas las vacunas puestas. Me parece muy buena iniciativa. ¿Y cómo lo haces? Te cuento, acá tenemos el calendario de vacunación de la República Argentina y acá tengo mi libreta de vacunación. A ver, miro de acuerdo a la edad cuál me correspondía y comparo con mi libreta para ver si las tengo, colocadas. Porque nunca se sabe, ¿viste, Maga? Perfecto, ¿y cómo te fue? Contame. Ok. Sí. Ok, tengo todas las vacunas, me parece. Muy bien, te felicito. Me alegra que estés cubierto. Pero vamos a explicarlo un poco más con detalle. Como mencionamos, esto que estaba mirando Luca es un calendario de vacunación. Es un listado de vacunas que dice el Ministerio de Salud de la Nación que debes tener para estar prevenido o prevenida de las enfermedades. Para trabajar sobre la prevención de enfermedades, nuestro país garantiza un calendario de 19 vacunas que son totalmente gratuitas. Es uno de los más completos de todo el mundo. Bien, miren acá. Acá aparece la edad de los niños, niñas. Y acá aparecen las enfermedades que vamos a prevenir con las vacunas. Entonces, nosotros tenemos que mirar la edad que tenemos y ver qué vacunas nos corresponden. Y podemos ir a un hospital público, a un centro de salud o a un vacunatorio, llevando nuestra libreta, mostrando nuestra edad y ahí nos coloca la vacuna y queda registrada en nuestra libreta la vacuna que nos pusieron. Es decir, que las vacunas están presentes desde que nacemos. Prácticamente nacés y te colocan una vacuna. El descubrimiento de los mecanismos que controlan la respuesta inmune permitió el desarrollo de las vacunas, uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. Su desarrollo, aplicación y práctica permite el tratamiento y el control de diferentes enfermedades. Hoy los científicos y científicas del mundo se encuentran investigando para crear una vacuna para el COVID-19 que ponga fin a la pandemia.
Una búsqueda científica de este siglo apoyada en los avances científicos tecnológicos que la humanidad construyó en el siglo XX. Pero veamos en detalle qué son las vacunas, cuándo se inventaron y cómo funcionan en nuestro cuerpo. En 1768, Edward Jenner, siendo estudiante de medicina, escuchó que una campesina relataba que no podía padecer viruela porque ella había tenido la viruela del ganado vacuno. Dedicó muchos años a investigar este concepto y en 1796 logró inocular a un niño. Para comprobar si el experimento funcionaba, inoculó al mismo niño con virus de viruela humana y el niño nunca enfermó. Gracias a sus resultados, en menos de 10 años, esta vacuna se extendió al mundo entero. El último caso de viruela en el mundo fue en 1977 y la OMS declaró erradicada la viruela en 1980. Es una preparación producida con bacterias o virus atenuados en muy bajo porcentaje o muertos que se administran a las personas para estimular la producción de defensas y generar inmunidad contra una enfermedad. Cuando se administra una vacuna, el sistema inmunológico reconoce ese antígeno, nuestro organismo las reconoce como extrañas e interpreta que se trata de la enfermedad. Luego produce anticuerpos, es decir, defensas contra esta enfermedad. De este modo, si la persona entrara en contacto en algún momento de su vida con ese microorganismo con el que fue inoculada, las defensas generadas gracias a esa vacuna se encargarán de protegerla. Podríamos decir que las vacunas le enseñaron al cuerpo cómo defenderse cuando es invadido por microorganismos como virus o bacterias. El sistema inmunitario aprende a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella. Como resultado, la persona no se enfermará o lo hará levemente. Hay diferentes tipos de vacunas. Cada tipo de vacuna está diseñada para enseñarle al sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y las enfermedades que provocan. Según la Organización Mundial de la Salud, desde su descubrimiento, las vacunas, al proveer protección contra distintas enfermedades, evitan entre 2 y 3 millones de muertes al año. La salud es un derecho y también lo es la vacunación. El Estado es responsable de garantizar el derecho a la salud a través de la implementación de políticas públicas. La persona que no se vacuna no solo se pone en riesgo a sí misma, sino también a toda la comunidad. La importancia de vacunarse nos lleva a preguntarnos acerca de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos respecto a este tema. ¿Qué piensan los pibes y las pibas sobre todo esto? Hola, mi nombre es Florencia Nelson, voy a la escuela Rivadavia y vivo en Villa María. Hola, soy Santino Rampulla y tengo 11 años, voy a sexto grado al Colegio Mercedario. Mi nombre es Camila Rocío Krause y voy a la escuela primaria número 13 de medio de Escalada de Italia. ¿Por qué pensás que vacunarse es importante? Me parece que vacunarse es muy importante porque nos ayuda a protegernos de las enfermedades que hay alrededor. Es importante porque te ayuda a protegerte de enfermedades. Bueno, para mí vacunarse es muy importante porque hace muy bien a la salud y nos ayuda a prevenir muchas enfermedades que tal vez no conocemos. ¿Sabés por qué se dice que vacunarse es un acto responsable y solidario? Me parece que es porque además de ayudarnos a protegernos a nosotros, también protege a los demás, porque de esa forma no esparcimos alguna enfermedad que podemos llegar a tener. Sí, porque te prevenís vos a enfermarte y prevenir a los demás de contagiarse. Sí, para mí vacunarse es un acto responsable y solidario porque si vos te vacunás, cuidás tu salud y sos responsable. Y al mismo tiempo sos solidario porque cuidás la salud de las demás personas de riesgo y de tu comunidad. Como por ejemplo, las personas de riesgo son los ancianos, las mujeres embarazadas
los niños menores de 1 año y las personas con enfermedades crónicas. ¿Viste alguna vez tu libreta de vacunación? ¿Te acordás cuándo te colocaron alguna vacuna? De verla la vi, de entenderla algunas cosas. Pero sí me acuerdo cuando me pusieron la última vacuna. Sí, me pusieron muchas vacunas de chiquito. Y la última fue en febrero, que me pusieron la HVP y la antitetánica. Sí, la tengo acá, mi libreta de vacunación. Sí, vi alguna vez mi libreta de vacunación y me acuerdo cuando me pusieron la vacuna de los 6 años y las de este año que me pusieron la de los 11. Siguiendo con otro tramo de nuestra historia, veremos que a partir de 1955, la sociedad argentina vivió un periodo muy crítico. Entre el derrocamiento de Perón y su vuelta al gobierno en 1973, hubo 8 presidentes y 6 de ellos surgieron por golpes militares. Solo 2 llegaron al poder por elecciones. El golpe militar que derrocó a Perón el 16 de septiembre de 1955 inauguró una etapa que se caracterizó desde el punto de vista político y social por una gran inestabilidad. Ninguno de los presidentes constitucionales del periodo 1955 a 1966, Frondizi e Ilia, completaron sus mandatos. Durante esos años se advirtió en el país la importancia creciente de las Fuerzas Armadas como factor de poder político y la debilidad de los gobiernos constitucionales. Una alianza de civiles y militares opositores del gobierno peronista ejecutaron un golpe militar a la dictadura que se inició y fue llamada la Revolución Libertadora. Durante 2 meses el general Lonardi ocupó la presidencia. Luego asumió el general Pedro Eugenio Aramburu con un objetivo político: eliminar el peronismo, borrándolo de la sociedad argentina. Algunas de sus medidas fueron la disolución del partido, la intervención de la CGT, se prohibieron los símbolos y escudos y la marcha peronista. Incluso nombrar a Perón y Evita podía significar la cárcel. El peronismo vivió 18 años de proscripción y Perón debió exiliarse en España. Pero la política de desperonización de la sociedad produjo un efecto contrario del deseado por el gobierno. En 1956 se produjo la primera manifestación de resistencia peronista. También en junio de 1956, el general Juan José Valle intentó ejecutar un golpe que derrocara al gobierno de facto con un solo objetivo: permitir el retorno de Perón. Este intento fracasa y la Revolución Libertadora decide fusilar a los más de 30 entre civiles y militares que participaron del levantamiento. El modelo económico propuso vincular al país con los organismos internacionales de crédito a través del Fondo Monetario Internacional. Esta nueva política económica perjudicó fundamentalmente a la clase obrera. Mientras tanto, en la UCR se plantearon 2 posturas que llevaron a su división. La Unión Cívica Radical del Pueblo, UCRP, liderada por Ricardo Balbín, que se opuso a toda relación con el peronismo, y la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, dirigida por Arturo Frondizi, que sí estuvo a favor de integrarlos a la vida política. En las elecciones presidenciales de febrero de 1958, con el apoyo de los votos peronistas, triunfó Frondizi. Los gobiernos que se sucedieron entre 1958 y 1966 fueron Frondizi entre 1958 y 1962 e Ilia entre 1963 y 1966. Democracias condicionadas, ya que las Fuerzas Armadas cumplían el rol de supervisar las medidas políticas, sociales y diplomáticas de los gobiernos civiles. En el marco de la Guerra Fría y la lucha en contra del comunismo, Estados Unidos comenzaba a incitar la instalación de dictaduras militares permanentes en toda América Latina, alimentadas desde la Escuela de las Américas en Panamá. Finalmente, el 28 de junio de 1966 se produce un nuevo golpe de Estado. A esta dictadura se la conoce como Revolución Argentina. Todo el poder recaía en una sola persona, Juan Carlos Onganía.
Desde el inicio de esta dictadura, profesores y estudiantes universitarios se manifiestan activamente en repudio a sus medidas. Se producen tomas de varias universidades. El malestar social fue en aumento a causa de las medidas autoritarias y de la política económica implementada. El Cordobazo, un estallido social obrero estudiantil ocurrido el 29 y 30 de mayo de 1969, fue el comienzo de la pérdida de poder de Onganía y quienes le sucedieron. El pueblo demostraba que había perdido el miedo a las dictaduras. Las nuevas elecciones se estaban gestando. Que supere las antinomias del pasado e inicie una nueva etapa prontoria en la historia de la República. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional. Provocar unas elecciones para salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1972, Perón regresa a la Argentina. Una disposición ideada por la dictadura le impide presentarse como candidato a presidente. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Juan Domingo Perón instó al país a apoyar a los candidatos del Frente y del Partido Justicialista, Cámpora, Solano Lee. Una verdadera multitud se ha hecho presente aquí en el estadio del Club Independiente en Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. El retorno del peronismo al poder, primero con Cámpora y luego Perón en su tercera presidencia, no lograron resolver la complicada situación del país en la década del 70. Los constantes enfrentamientos y los problemas económicos agravaron el malestar social. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón. El 24 de marzo de 1976, nuevamente en nuestra historia se produce un golpe militar contra un gobierno constitucional. Se da inicio a la etapa más oscura de nuestra historia. Se inicia el proceso de reorganización nacional. Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, Uruguay, en 1941. Escritora, traductora y activista política uruguaya, exiliada en España desde 1972. Reside en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. Es una de las cuentistas contemporáneas más destacadas de Uruguay a partir de la década de 1950. Fue censurada y su obra prohibida durante la dictadura militar en Uruguay de 1973 a 1985. Publicó obras de alto contenido político y no dejó de involucrarse en labores de activismo fuera de Uruguay. Ha sido una de las escritoras femeninas vinculadas al boom latinoamericano. Recuerden que en la semana donde ahondamos los secretos de las bibliotecas, conocimos acerca de este boom de la literatura que hizo visible la potencia narrativa de esta región y como ya descubrimos, no solo había hombres. Las mujeres escribían muy bien y eran representativas de lo que comenzaba a latir en términos literarios en Latinoamérica. Hoy vamos a hacer visible a Cristina Peri Rossi y su pluma poética. Vamos a leer un poema llamado Navegación. Como después de las grandes tormentas, un mar, que es solo una parte del mar, rumoroso, retrocede y busca en las islas de tierras blancas y en las huidizas colonias de cetáceos los lechos abandonados en la fuga. En la estación de los sueños, yo abandono el lecho de tus manos para volver, llena de carcasas y maderas, de piedras, de metales y del olor antiguo de otras ciudades. Navegar es necesario, vivir no. Con oscuro rumor desaparece, como la ola, un viento va detrás. Con oscuro rumor y un viento va detrás. Llena el mundo y un viento va detrás. Con humor oscuro y voy detrás. No quisiera que lloviera, te lo juro, que lloviera en esta ciudad sin ti y escuchar los ruidos del agua al bajar y pensar que allí, donde estás viviendo sin mí, llueve sobre la misma ciudad. Quizás tengas el cabello mojado, el teléfono a mano,
que no usás para llamarme, para decirme esta noche te amo. Me inundan los recuerdos de ti, discúlpame. La literatura me mató, pero te le parecías tanto. Si el lenguaje, este modo austero de convocarte, en medio de fríos rascacielos y ciudades europeas, fuera el modo de hacer el amor entre sonidos o el modo de meterme entre tu pelo. Esto fue Navegación de Cristina Peri Rossi. Acontecimiento que es singular y universal al mismo tiempo, guarda algo distintivo, particular, algo que le es propio. La insurrección francesa, conocida como Mayo francés, iniciada por una juventud comprometida y militante, se caracterizó por la experimentación cultural y por expresarse de manera muy visual. En mayo de 1968 surgió en las universidades francesas un movimiento de manifestación estudiantil que posicionó por primera vez a esa juventud como sujeto político. Fue un hecho muy potente y revolucionario en sus ideas, en la palabra y en el arte, que traspasó fronteras, inspirando a movimientos generados en él y en todo el mundo. París se llenó de barricadas, se cerraron las calles y se abrieron los caminos. Lo que comenzó con la revuelta estudiantil pasó a cuestionar todo el régimen político francés. Tomá. Surgieron los ateliers populaires y las calles se llenaron de aerosol y afiches impresos. Las paredes de París estaban repletas de grafitis con poesía, arte y consignas políticas. En nuestro país, la sublevación posterior que tiene clara incidencia en el Mayo francés es el levantamiento de estudiantes y obreros en la ciudad de Córdoba en 1969, conocido como el Cordobazo. El Mayo francés fue una crítica radical a la representación en todos sus órdenes, querer terminar con los discursos preestablecidos. Y propuso una forma de vida con espacio para la espontaneidad, la creación, la pasión y el arte. Entre el 13 de mayo y el 27 de junio, artistas, estudiantes y exalumnos de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes mantuvieron ocupado el taller de litografía de esa escuela, mientras imprimían afiches que se pegaron en las paredes de las calles de París. Atelier popular sí, atelier burgués no. Fue el lema de este evento que tuvo una enorme actividad. Una vez aprobados por la Asamblea Diaria, se producían entre 2.000 y 3.000 afiches por día. Los afiches del Atelier Popular constituyen uno de los capítulos más citados de la relación entre arte y política durante los años 60. A pesar de ser un hecho europeo, hubo artistas latinoamericanos que tuvieron un papel clave por poseer una tradición de un tipo de dibujo muy simple que pusieron al servicio de los afiches y que impusieron un tono. La serigrafía era casi desconocida en Francia, excepto por la gente del GRAB, Groupe de Recherche d'Art Visuel. Los cinetistas Julio Leparc, Francisco Sobrino eran dos de los 6 integrantes del GRAB. Hugo de Marco por un lado y por otro Rómulo Macchió y Antonio Seguí, todos artistas argentinos residentes en París. Se les atribuye conjuntamente los afiches con las leyendas más reconocidas. La leyenda "Nous sommes le pouvoir", nosotros somos el poder, recortada sobre un cuerpo colectivo, refuerza la voluntad de los participantes. El cartel La Lutte Continue usa el perfil de una arquitectura fabril con su chimenea y en lugar de humo sale un gran puño apretado como símbolo de la lucha de los trabajadores. El cartel conocido como Capital alude al mundo del trabajo fabril con iconografía tradicional de la serrería. Aquí lo que se golpea es la palabra capital, poniendo de manifiesto que las fuerzas productivas tenían la capacidad de moldear el capital. Invitaba a imprimirle cambios para transformarlo en otra cosa.
El artista plástico Julio Leparc recordaba: dar forma visual a las consignas para que fuesen atractivas en las calles o en las fábricas era todo un desafío. Había que inventar imágenes que golpeasen. No es casualidad que el eslogan del mayo francés sea la imaginación al poder, porque la imaginación te permite todo. El concepto del mayo francés como crítica a los moldes impuestos y la propuesta de vivir de manera espontánea, creativa y con amor hacia el arte permearon fuertemente en la sociedad, en especial en los jóvenes. Isabelle Joffrin, más conocida como Sass, nace 12 años después de este hecho histórico. Sin embargo, en su tema, Je vous, quiero, plantea una vida que deja de lado los beneficios materiales para conectarse con las emociones. Quiero amor, diversión, buen humor. Desde su fundación en 1963, el Centro de Artes Visuales y Escénicas Torcuato Di Tella de Buenos Aires fue la institución que en pocos años consiguió modificar los criterios estéticos de nuestro país a través de un muy acelerado proceso de experimentación. ¿Cómo lo hicieron? Dando lugar a artistas que buscaban expresarse, no estableciendo límites para esa expresión, habilitando nuevos lenguajes y nuevas formas y permitiendo la disrupción y la provocación. El Di Tella impulsó que se generaran controversias y discusiones en cuanto al arte que invitaban a experimentar y dio a luz a una camada de artistas nacionales de una gran potencia creativa. La relación artista-obra-público rompe su estructura tradicional e impone otras formas, muchas formas. Mujeres y hombres que traspasaban los límites de lo posible, invitaban a vivir nuevas experiencias, colores, texturas, formatos. Habitar el arte era posible, todo era posible. De la mano de su fundador, Jorge Romero Brest, surgieron nombres como Marta Minujín, Rogelio Polesello, Yula Kosice, Josefina Rovirosa, Julio Leparc, Clorindo Testa, entre otros. Esta camada de artistas y este lugar cambiaron el arte en Argentina para siempre. La vanguardia artística argentina de la década de 1960 floreció en un periodo político inestable. Pasados los dos gobiernos democráticos debilitados de Arturo Frondizi e Ilia, en 1966 los militares llegaron una vez más al poder de la mano de Juan Carlos Onganía y pusieron un freno a la efervescencia social y cultural en Argentina. En 1968, Onganía decidió enjuiciar al director del Instituto Di Tella por los grafitis contra el gobierno que aparecieron en una obra de la muestra de arte experimental Experiencia 68. La obra en cuestión, El Baño, de Roberto Plate, donde los espectadores dejaban escritos sus mensajes en las paredes, fue clausurada y en respuesta a la medida, los artistas retiraron sus obras de la exposición y las destruyeron en la vía pública. La respuesta de Onganía no tardó en llegar, clausuró el instituto. Una década de la historia argentina que estuvo marcada por el constante cambio. Algunos de los y las artistas que pasaron por el instituto fueron Antonio Berni, Juan Carlos Di Stefano, León Ferrari, Yula Kosice, Julio Leparc, Rómulo Macchió, Jorge de la Vega, Marta Minujín, Luis Felipe Noé. Entre otros y otras artistas formaron parte del arte de vanguardia en Argentina. Uno de los artistas que formaron parte del Instituto Di Tella fue León Ferrari. León Ferrari nació en 1920, es decir, que este año habría cumplido los 100 años. Para que nos relate acerca de su obra, su inmensa creatividad, sus mundos infinitos y su crítica punzante, tenemos una invitada muy especial. Muchas gracias por venir. Primero que nada, vamos a pedir que te presentes. Hola, buen día.
soy Gabriela Baldomá, soy conservadora, restauradora, es decir que trabajo con las obras desde la parte material, arreglando las obras, en este caso, del artista León Ferrari. ¿Cómo definiría la obra de León Ferrari? Definirla, si yo tuviese que decir dos palabras, diría por un lado es una obra provocativa, por toda la, digamos, por toda la parte que él trabaja a partir de hacer reflexionar al espectador sobre algunos de los temas que a él le inquietan. Y por otro lado, él tiene una obra que sería muy estética o muy bella, cuando hace los dibujos, los grafismos, la obra más plástica o más estética o artística. Es difícil decirlo de este modo, pero como si la tuviese que definir en esas dos palabras. Por un lado belleza, por otro lado provocación. ¿Crees que el paso por el Instituto Di Tella fue importante para Ferrari? El Di Tella lo que marcó en la obra de Ferrari es que él lo que intenta hacer cuando lo invitan a participar del premio, él hasta ese momento estaba haciendo obra más abstracta, más, dibujos y esculturas, y empieza a hacer una obra con toda una carga mucho más provocativa y una carga más política. En este caso presenta 4 obras, 3 cajas y una instalación que logra exponerla digamos, hasta que inaugura la exposición, y fue censurada una de las obras que es La civilización occidental y cristiana. Esas obras hacían referencia, era un avión que estaba con un Cristo, un bombardeo americano, digamos, que hacía referencia sobre la guerra de Vietnam. Y digamos, a partir de eso, a León lo cuestiona la prensa para ver si eso era arte o no era arte, y él lo que responde es que para él lo más importante es que su obra había logrado con sus obras una contundencia en lo que él quería decir. Y fue la primera vez que en el Di Tella se empieza a mostrar arte más político. ¿Considera a León Ferrari parte de la vanguardia artística de la Argentina? ¿Por qué? León Ferrari, la verdad es que, al menos esta es mi opinión, no sé si le interesaba tanto estar en la vanguardia o no estar en la vanguardia, sino lo que le interesaba es que a través del arte poder expresar de una forma clara y eficaz lo que él pensaba sobre Occidente, sobre la intolerancia principalmente. Pero como dije anteriormente, él utiliza para el premio del Di Tella, para hacer la obra La civilización occidental y cristiana, utiliza una estética totalmente pop, o sea que estaba utilizando un lenguaje de vanguardia para hacer una obra totalmente política. Digamos, él no le interesa, sí, lo que más le interesaba a León es decir lo que quería decir de un modo que sea diferente, porque él pensaba que así podía tomar la atención de la gente. Eso creo que es lo que más le importaba. Ahora, viéndolo desde el lugar más historicista, sí, claro que perteneció a la vanguardia con el arte, digamos, más político, un arte conceptual, claro que sí. ¿Crees que la obra de Ferrari era crítica o provocadora? ¿Por qué? Creo que la obra de Ferrari es eficaz. No hay duda que es provocadora, porque él es un artista muy provocador. Pero bueno,
no todas las obras, muchas son críticas y provocadoras, pero sobre todo provocadoras. También hay obras de Ferrari que son, por ejemplo, las acuarelas, los dibujos, que muchas veces tienen una belleza extrema, pero más las obras políticas sí son muy provocadoras. ¿Qué cree que habría pintado si estuviese transitando esta época? Yo creo que León estaba muy relacionado con lo que pasaba, el modo de comunicación. Y creo que no estaría afuera de lo que es Internet en este momento, lo que son las redes sociales. Buscaría la vuelta para hacer algo que a él le permitiera. Cuando él se exilió en Brasil, utilizó arte, el correo postal para expresar sus obras de una forma, arte correo. Luego, cuando empezó el mail, también usó el mail para difundir su obra. O sea que no tengo duda que trabajaría, me parece, con las redes sociales, de algún modo. Tenemos mucho para observar y pensar acerca de la obra de León Ferrari. Ahora te agradecemos muchísimo por educarnos tanto a nosotros como a los chicos y a las chicas viendo. Bueno, chicos, espero que le haya servido y que le haya creado un poco de interés sobre la obra de León Ferrari. Hay un taller que es el último taller que él tuvo y que ahora está abierto al público, así que los invito a todos a, cuando se pueda ir a través de los espacios públicos, poder ir, es gratuito y tiene una biblioteca y uno puede ver obras y hay siempre visitas guiadas, son los fines de semana. Y también los invito a que sigan la obra en las redes sociales. Hay una obra, está en Instagram la fundación, que es Fundación_Ferrari, para que ustedes incluso puedan proponer cosas, porque la fundación es abierta y quieren seguir con el espíritu que tenía León, justamente de llegar a todo el tipo de público, que no sea solamente la élite del arte, sino a todos los interesados a que puedan ver su obra y que van a quedar muy, muy encantados de poder tener contacto, porque es un contacto muy directo, porque es una casa, entonces no es como un museo en el cual uno tiene una cierta distancia. Ahí estamos rodeados de obras. Y también lo que tiene que ver con conservación, que es mi tema específico, los invito a poderles hacer la visita guiada o los intereses que ustedes quieran. Cuando hablamos de vanguardias, nos referimos a movimientos artísticos, literarios, políticos, etc., que están en avanzada. Es decir, que en su ideología o pensamiento están unos pasos más adelante. En tus palabras, ¿cómo definirías vanguardia? Me parece que es algo nuevo, algo innovador, algo que una persona hace muy innovadora, muy bueno todo. Para mí, vanguardia es algo que está adelantado a lo que uno vive. Para mí, vanguardia es parte de un ejército, creo que es el grupo que va delante del grupo principal, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Las ideas de vanguardia generan revuelo o pasan desapercibidas? O sea, más que todo generan revuelo, pero también depende de quién las diga. Si es una persona con una llegada poca a la gente, nunca va a pasar nada, pero si es un famoso, va a ser un boom. Generan mucho revuelo porque se hacen conocidas y reciben crítica y se hacen muy virales. Para mí generan revuelo, no sé lo que pasa en esa actividad. ¿Crees que un artista de vanguardia te hace pensar? ¿Por qué? Sí, me parece que sí te hace pensar porque es algo nuevo, muy innovador. Sí, sí me hace pensar porque es raro y es tipo nada diferente a otras cosas que hasta ahora. Para mí sí que me hace pensar, porque me parece que tiene que ver con la parte artística y literaria.
Y a mí me gusta mucho cuando las personas se expresan sus sentimientos a través de lo que les gusta. No puedo creer por todos los lugares y momentos que transcurrimos hoy. El siglo XX tiene esa característica, es muy intenso no solo por sus conflictos políticos y sociales, sino por la importancia de sus descubrimientos o el planteo de nuevas ideas. Mucho para reflexionar, cuidar y también mucho para no repetir. No hay medias tintas. No hay medias tintas, ni medias pinturas, ni medias vanguardias, ni medios movimientos. Les sugerimos a los chicos y chicas que nos están mirando que tomen nota de lo que vimos hoy. Sirve para afianzar estos conceptos que pueden relacionarlos con los programas próximos. Conocimos uno de los inventos y desarrollos científicos más importantes del siglo XX, fundamental para que los países puedan mantener el control de las enfermedades, las vacunas. También es el listado de vacunas gratuitas que ofrece el Estado para que cada una y cada uno de nosotros esté protegido, el calendario de vacunación. En la revisión de un nuevo pasaje de nuestra historia conocimos los golpes de Estado, los breves gobiernos democráticos entre 1955 y 1976 y la proscripción de un líder político y su partido, el peronismo. Viajamos en el tiempo y en el espacio a la París de 1968, cuando un grupo de estudiantes universitarios levantaron su voz y mostraron de manera muy visual su oposición a los regímenes políticos, sociales, educativos establecidos, en un mes que pasó a la historia como el Mayo francés. Conocimos un espacio de creación y experimentación artística que revolucionó el arte argentino tal y como lo conocíamos, el Instituto Di Tella. Y esa revolución artística llevó a toda una nueva generación de artistas visuales y de otras disciplinas a plantear nuevas miradas en relación al contexto en el que viven. Esos pensamientos de avanzada fueron las vanguardias. Está pensando que una buena palabra para definir esta parte del siglo XX es decisivo. Es una muy buena palabra, sin duda se tomaron muchas decisiones. Yo le sumaría otra palabra para definirlo: fundante. Claro, lo que se fundó, quedó. Vamos a pedirles a los chicos y chicas que se queden pensando en nuevas preguntas. ¿Qué marcas nos quedan?